Bueno, sabemos que están pasando muchísimos temas y para eso, como cada martes, nos acompaña Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Partamos con la efeméride más cercana, después vamos a ir con la otra que viene la próxima semana, semanas de efemérides, días, conmemoración, etcétera, porque ustedes llevaron el domingo un especial del 4 de septiembre con entrevistas, con notas, con información bien completa, una portada además que se viralizó bastante en redes sociales. A tu juicio, ¿cómo se, ya que pasó el día, pero cómo se produjo esta conmemoración del plebiscito hace un año atrás? ¿Te parece que ha pasado el suficiente tiempo para ver más o menos qué significó ese plebiscito, o dado que estamos todavía en el proceso constitucional, todavía no se pueden hacer evaluaciones generales? Mira, nosotros hicimos el domingo, como tú señalas, una apuesta periodística que giró en torno a la conmemoración de ese año por lo significativo que resultó el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, tal como titulamos el cuerpo, ¿cierto? Es la derrota del proyecto refundacional, al menos en los términos en que venía en el texto que se proponía por parte de la Convención a la ciudadanía. Y bueno, eso tuvo muchas aristas. Entrevistamos ahí a dos personajes que a nosotros nos parecieron muy relevantes para aquello, como son Cristian Barken, el expresidente de Amarillos, y Jimena Rincón, la senadora y actual presidenta del Partido Demócrata. Ahora, creo que efectivamente el hecho de que estemos en un proceso en desarrollo, que además tiene sus dificultades y ha tenido sus ruidos y sus problemas, aun cuando creo que se ha ido mejorando en esta última semana un poco el clima. Yo creo que efectivamente, no voy a decir que amagó, pero disminuyó el impacto y el efecto que creo yo de otra manera lo del día de ayer podría haber tenido. Además, esto también está en el ambiente más bien de los famosos 50 años del 11 de septiembre del 73. Entonces son fechas que se van superponiendo. La contingencia, más allá de estos dos grandes temas, también está muy poblada. Tú lo mencionabas recién en la editorial, con motivo del tema convenio, con las negociaciones para el tema de reforma de pensiones, etcétera. Pero bueno, algunas celebraciones, por lo que se vio hoy, hubo ayer, se reunieron, ¿cierto?, parte de los convencionales, los presidentes de partidos. En fin, yo creo que dentro de las limitaciones, como señalo, que había, se hizo un razonable y legítimo recuerdo de, creo yo, una fecha que fue muy importante. Y a tu juicio, después de todo este tiempo que ha pasado, el acercamiento que se hace a este hito, o más bien la aproximación, ¿cuáles son las lecciones que deja ese día? Porque hubo una especie de terremoto político, entre otras cosas porque no se dimensionó la magnitud de la diferencia que iba a haber entre el apruebo-rechazo. De hecho, prácticamente todas las encuestas tenían y consideraban que esta distancia iba a ser menor. Por otro lado, un efecto relevante a mi juicio también, y que fue en torno a los días previos al 4 de septiembre, fue la diferencia de la masividad en las convocatorias callejeras de una y otra propuesta, ¿verdad? Ese día, creo que fue el jueves del cierre de campaña, donde prácticamente la Alameda estaba llena en un acto por el apruebo, y el rechazo organizó una actividad bastante pequeña en el Cerro San Cristóbal, y eso impactó también comunicacionalmente, sobre todo previo a la elección. A tu juicio, ¿qué otro aspecto es relevante respecto al hito mismo del 4 de septiembre? La magnitud de la votación, el resultado, ¿qué hay que mirar? Bueno, yo creo que todas esas cosas están bastante analizadas, pero haría dos alcances a tu comentario. Primero, que las campañas en época de redes sociales están profundamente modificadas. Entonces es difícil
proyectar resultados a partir de concentraciones. Esto ya no es el Chile de los 70 o el Chile de los 50 o qué sé yo, de los 60, en que esas eran evidentemente el mejor termómetro, esas congregaciones de gente en torno a sus líderes y a sus plataformas programáticas, candidatos, etcétera. Recordemos, por ejemplo, la Marcha de la Patria Joven, ¿cierto?, de Eduardo Frei Montalva, las mismas concentraciones de Allende previas a la elección, en fin. Pero en época de redes sociales esto se está conduciendo y manejando a través de otras vías. Entonces, digo esto como un juicio muy general, pero que es aplicable a todo proceso electoral. Creo que el caso de lo que tú mencionas hace un año es un buen caso de estudio, pero no es el único. Es decir, probablemente en otras elecciones va a pasar lo mismo. La misma propaganda electoral que uno veía en elecciones de hace 10, 15 o 20 años, hoy día ya ni siquiera está, porque hoy día todo es a través de redes sociales. Eso por un lado. Y respecto de alguna lección profunda, yo creo que a partir del resultado, ¿cierto?, que se obtuvo en ese plebiscito en favor del rechazo en torno al 62%, es en definitiva cuando se logran armar plataformas transversales políticamente, que cuesta, y cuesta mucho, porque cada partido, cada facción, cada grupo, en fin, tiene orígenes históricos distintos, tiene prejuicios respecto de los eventuales posibles socios, reclama determinados espacios y protagonismos que otros no están dispuestos a concederle, y así podríamos hacer una infinita lista de las dificultades que implican estas plataformas amplias, pero cuando se logran concretar, como ocurrió en el plebiscito en septiembre del año 22, bueno, vemos lo arrolladoras que pueden terminar siendo, porque en definitiva convocan a un número muy importante de personas, repito, muy transversal, muy transversal. Y asociado con eso, efectivamente, en ese caso al menos, estaba, lo dijimos de alguna forma en la edición del Cuerpo de Reportajes de pasado domingo, habían muchos temas importantes que la gente sintió que estaban amenazados. Y esa amenaza, ese temor, ese riesgo que la gente percibió, la hizo finalmente movilizarse primero para concurrir a votar y en segundo término para votar rechazo. Y ahí, ¿cómo a tu juicio cambió la política, sobre todo la dirigencia política, a propósito del resultado del 4 de septiembre? En el sentido que se ha discutido mucho de qué le pasó a la sociedad chilena, si es que esto es simplemente consecuencia del famoso péndulo y esto tiene algo de inevitable, que vaya de un lugar hacia otro. La duda es cuándo se va a mover. Pero lo que a mi juicio es como relevante también y que ha quedado en manifiesto respecto sobre todo a las discusiones que se ha dado a nivel parlamentario, a nivel de gobierno también, es que la política ha girado en torno a temas que antes quizás no estaban en la agenda. Pienso particularmente en el tema de seguridad, básicamente la certeza de gran mayoría del Congreso incluso de cómo debería ser una reforma previsional. ¿A tu juicio eso, el resultado del 4 de septiembre, movió el eje de la política, de la dirigencia en particular? Sí, yo creo que indudablemente lo movió, pero como también en esto, para ser riguroso, los procesos políticos son finalmente un continuo, entonces sería parcial no mirar lo que ocurrió hace un año atrás desde la perspectiva de lo que había ocurrido el 18 de octubre del año 2019, el llamado estallido social, el acuerdo que generó ese proceso, la cantidad no voy a decir obstáculos, pero sí de problemas que tuvo la convención, de excentricidades, de desprolijidades, de contenidos que estaban claramente desalineados con las prioridades de la gente, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, y así se van produciendo fenómenos que tienen causas y tienen efectos, y lo que es causa en un caso es efecto en el otro, y así esto se va concatenando. Y por lo que tú decías al comienzo, estamos en el desarrollo de una nueva etapa o de un segundo proceso constituyente que está íntimamente ligado a lo que fue el anterior. Y por lo mismo escuchamos recurrentemente: no vayamos a cometer, aun cuando con signo inverso, los mismos errores que se cometieron en la ocasión anterior. La constitución partisana, el querer llevarse la pelota para la casa, producto de las mayorías con que algunos sectores contaron y hoy día otros cuentan al interior de los órganos redactores. Entonces, por eso creo yo que es tan importante que este proceso del plebiscito del 17 de diciembre próximo, que va a ratificar o no el texto que emerja de acá, sea finalmente un proceso que concluya exitosamente. Y cuando digo exitosamente, que concluya primero con un buen texto constitucional que represente el arco más transversal posible. Segundo, que contenga disposiciones que no amarren finalmente determinadas soluciones de política pública, porque eso me parece que hay que dejárselo a la ley. Y tercero, que cierre finalmente el ciclo. Ahora, cerrar el ciclo constitucional tampoco significa que se van a acabar los problemas que Chile tiene. Este argumento de que las constituciones no resuelven los problemas de los países, todos los que existan, por ejemplo, hoy día seguridad, narcotráfico. Bueno, en parte porque las constituciones no están necesariamente pensadas y diseñadas para eso, pero también en parte porque la vida de los países sigue circulando y las constituciones hay que entenderlas como grandes reglas del juego, para que se pueda practicar finalmente este deporte, entre comillas, que es la política, que hayan instituciones, que hayan reglas conocidas por todos, compartidas por todos, pero el tipo de campeonato, si hiciéramos un símil futbolístico, no necesariamente depende en todo de la calidad de esas reglas. Las reglas son muy importantes, pero si tenemos un mejor o peor campeonato, más competitivo, menos competitivo, etcétera, etcétera, eso depende de otras cosas. Y yo creo que hay que cerrar bien esta etapa con un buen texto, para que esto no quede abierto, porque me parece a mí, por lo menos, que dejarlo así va a reeditar esta discusión en un plazo demasiado breve. Y no nos olvidemos que dentro de un año más tenemos elecciones municipales, ¿cierto?, de alcaldes y concejales, además de elecciones de gobernadores, si es que los gobernadores van a seguir existiendo, digámoslo, pero si es que siguen, hay elecciones. Claro. Y en 2 años más hay elecciones parlamentarias y presidenciales, como si esto fuera poco. Entonces, la probabilidad de que, si no se zanja el tema constitucional de buena forma ahora, quede de nuevo disponible para ser objeto del debate electoral, me parece que es 2 más 2 son 4, digamos. Oye, Cristian, y pasando... Perdona, y un país, con esto cierro el punto, y un país no puede estar discutiendo permanentemente sus reglas fundamentales. Tal como una familia no puede estar discutiendo permanentemente sus reglas de comportamiento interno esencial, un país tampoco puede estar años en esa parada, digamos. Eso no es bueno. Claro, además porque genera un ambiente de incertidumbre y de... Total. Sí. Oye, total, para todos los ciudadanos, para los inversionistas, para todo. Es decir, bueno, está de sobra enumerar los problemas, digamos. Oye, Cristian, a propósito de la otra efeméride que se viene la próxima semana, el presidente dijo que el ambiente político estaba eléctrico y la presidenta Bachelet dice que frente a la declaración del ambiente político eléctrico, ella dice: yo encuentro que está más bien tóxico. Y se ha discutido mucho el punto respecto a cómo se ha abordado el tema de los 50 años, respecto a si se puede o no hablar de la Unidad Popular. Algunos dicen, oye, antes, si se hablaba de los problemas políticos de la Unidad Popular, era una especie de negacionismo respecto a las violaciones de los derechos humanos. Pero vimos el fin de semana una entrevista al presidente cuando le preguntan sobre errores de Álvaro Allende, de la Unidad Popular, y el presidente no pudo responder. ¿Cómo te parece que se está dando este tema ahora que ya estamos en tierra derecha hacia el hito? Sobre todo por
porque ha ocurrido otras cosas que han favorecido también este ambiente de crispación. Mira, yo creo que objetivamente, y eso nadie podría desconocerlo, los 50 años del 11 de septiembre del 73 para la historia política social de Chile es una fecha muy importante. Es muy importante. Ahora, creo que, como han dicho algunas personas, yo soy de la impresión de que ha sido una oportunidad desaprovechada. Aquí se debió haber generado una gran reflexión sobre todos los elementos y aristas que están involucrados en esto. Y cuando digo todo, me refiero a todo, ¿cierto? Las causas, los antecedentes históricos, los procesos que precedieron el 11 de septiembre, la propia experiencia y el propio gobierno de la Unidad Popular con sus luces y sombras, y evidentemente lo que ocurre después de ese hito del 11 de septiembre, el golpe, las violaciones de los derechos humanos, el camino de restablecimiento democrático que trazan los militares, en fin, todo. Eso lamentablemente no se hizo porque creo que el gobierno erró en querer darle a esta fecha una connotación de ensalzamiento de la figura del expresidente Allende, una mirada, como ha dicho Daniel Mansuy, mitificada de la Unidad Popular, y eso es lo peor que podía ocurrir. Pero eso fue lo que ocurrió, porque ya estamos a una semana y esto no tiene vuelta, digamos, es decir, uno ya puede evaluar cómo fue la gestión del gobierno de cara a la celebración o el recuerdo de esta fecha. Perdón. Y yo creo que es una oportunidad desaprovechada. Y sí, a propósito de esta declaración que estaría trabajando el gobierno, parece que, bueno, se filtró una posible versión. Chile Vamos ya se restó de esta declaración conjunto y por eso se ve muy difícil que esta declaración pueda tener un apoyo transversal de todas las fuerzas políticas. Una oportunidad desperdiciada, entre otras razones, hay muchas, pero tenemos poco tiempo y no vamos a aburrir a los auditores, pero por ejemplo, esta misma idea que el presidente está queriendo impulsar desesperadamente en las postrimerías de estos días previos al 11, la lanzó, si mal no recordamos, en el viaje a Europa que hizo hace un par de meses, concretamente en Madrid, en un acto en Casa América, en donde planteó esta idea. Esas cosas no se hacen de esa manera, es decir, no se plantea ni se propone una cuestión de este tipo desde el extranjero, sin haberlo conversado antes con los partidos que probablemente necesitaban conocer los términos, en fin. No me voy a alargar, pero a eso me refiero con oportunidades desaprovechadas. Ahora, cuando el presidente dice este tema de que el país está electrificado y la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet dice que el país está demasiado tóxico, yo creo que tienen un punto, más allá sobre todo más allá de las bromas y cuestionamientos que le han hecho al presidente con esto. Pero yo creo que la pregunta que uno podría contrahacerle es ¿en qué medida el propio gobierno y el presidente en particular han contribuido a que el ambiente esté así de electrificado? Porque el presidente tiene que ser un factor de unidad. Pero sin embargo vimos también hace 5 días atrás las desafortunadas comentarios que hizo a raíz del suicidio de un militar en retiro condenado por violación a los derechos humanos, comparándolo en una comparación injusta, inadecuada y carente de toda caridad y de compasión humana con el presidente del Partido Comunista fallecido también, Guillermo Teller. Entonces, mira, yo creo que el presidente para lo que es bueno es para frases, para discurso, es un gran orador, pero cuando uno hace el doble clic en el contenido de muchas de las cosas que dice, francamente es para quedar helado. Y a mi juicio lo que él hizo la semana pasada en este sentido, en este caso puntual que estoy comentando,
no contribuye al clima de deselectrificación en lo más mínimo. Es decir, el más mínimo examen de conciencia de una persona con algún grado de autocrítica, cualquiera de nosotros tendría que concluir que ese tipo de cuestiones no ayudan a la reconciliación, a la tranquilidad, a la paz, que es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, pero particularmente que la tiene doblegada quien es el jefe de gobierno y el jefe de Estado, en este caso el presidente Boric. Oye, Cristian, y a propósito de esta oportunidad perdida, ¿cuáles son las causas de por qué se haya perdido esta oportunidad? Porque hace unos días, en el lanzamiento de este Plan Nacional de Búsqueda, que yo creo que es una materia que puede tener acuerdo transversal y que es muy sensible, en particular para la izquierda chilena, el presidente emplaza a los partidos políticos, especialmente a los partidos de oposición, y después nos enteramos que los partidos o los presidentes no habían sido invitados o fueron invitados con muy poca anticipación. Y por otro lado, algunos señalan que, bueno, esto también tiene que ver con cuál es el estilo o el sello que se le quiere dar a esta conmemoración, que básicamente es hacer esto que es hablarle constantemente a la base de apoyo del propio presidente o del oficialismo. Entonces, ¿es una cuestión de falta de prolijidad o es una cuestión de cómo se planteó ideológicamente, si se quiere, o programáticamente la conmemoración misma? Yo creo que son las dos cosas, pero indudablemente el componente ideológico ha metido la cola aquí de manera muy sustantiva. Ahora, tampoco nadie puede rasgar vestidura, porque sabemos perfectamente cuáles son los partidos que predominan al interior del gobierno y qué mirada tienen esos partidos y qué responsabilidades tienen esos partidos, digamos, también con lo que fue el quiebre democrático. Es decir, el Partido Comunista, parte de los socialistas, y toda esta nueva izquierda, ¿cierto?, del Frente Amplio, bueno, tienen una mirada tremendamente ideologizada de esa fecha, de lo que antecedió a esa fecha y también mucho de lo que ocurre después. Ahora, eso no significa, por favor, que uno no tenga que distinguir peras con manzanas, causas con efectos, excesos, crímenes, pero tampoco hay que borrar, ¿cierto?, los lados más bien oscuros que tuvo, en fin, el establecimiento de la violencia como arma de acción política, cuestión que no ocurre el año 70 cuando llega Allende al gobierno, sino que ya venían el Partido Socialista con dos declaraciones anteriores, Linares y La Serena, donde había hecho explícita definición en favor de ese camino. A la gente se le olvida de repente, y esto es una cuestión que, conversando con distintas fuentes durante la semana pasada, me lo hacían presente. El presidente Allende, o el candidato Salvador Allende, acepta, entre comillas, porque voy a agregar ese otro antecedente, acepta la candidatura para ser el abanderado de la unidad del Partido Socialista, primero. Lo acepta después de que su propio partido tenía estas dos declaraciones que digo, donde se declaraban y manifestaban a favor de la violencia. Entonces, el candidato Allende no puede declarar ignorancia respecto de la tarea o del compromiso que estaba asumiendo y de las características que tenía el partido que lo estaba promoviendo. No sé si me explico. Sí, un buen punto. Y segundo, digamos también las cosas como son. El Partido Socialista, cuando votan la candidatura de Allende, obtiene 12 votos a favor Allende y 13 abstenciones. Es decir, fueron más en la interna socialista los dirigentes que se abstuvieron que los que lo apoyaron a Allende. Allende llega muy debilitado finalmente a asumir, ¿cierto?, la primera magistratura. Tan limitado y tan atado de mano que acuérdense que el compromiso que él tiene que adoptar de cara a la Unidad Popular, que era un conjunto de partidos, no solo el socialista, obligaba a que todas las decisiones se tomaran por unanimidad del comité político de la Unidad Popular.
Por lo tanto, el presidente llegó amarrado de manos y pies. Y luego de eso obtiene un 36% de los votos en la elección general. Y luego de eso tiene que ir a la ratificación del Congreso Pleno, donde tiene que suscribir el Estatuto de Garantía. Es decir, con esto termino, pero llegó muy embriagado el presidente Allende a hacer gobierno. Bueno, es un buen punto y por eso todos estos libros, esta información que surge sobre el contexto político, la unidad popular en sí mismo es tan valioso, especialmente para aprovechar un poco también la fecha, porque recordar la historia también evidentemente sirve para no repetir errores ni problemas del pasado. Cristian Pizarro, editor del Reportajes del Mercurio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Bueno, gracias a ti, José Francisco, un abrazo. Oye, Cristian, nos encontraremos después de la efeméride, así que ahí vamos a ver y hacer la evaluación de qué fue finalmente ese 11 de septiembre. Sí, hay que estar ahí atentos porque, mira, y con esto cierro, ojalá, y lo voy a decir de forma positiva, digamos, ojalá no tengamos que lamentar hechos de violencia, porque yo tengo la impresión y algún nivel de información por lo que hemos estado reporteando, de que podemos lamentablemente no tener un 11 tranquilo, como creo yo que es lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos. Es un muy, muy buen punto y también obviamente va a marcar la discusión de ese día. Cristian Pizarro, editor del Reportajes del Mercurio, muchas gracias por acompañarnos y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.